Y precisamente para platicar de la trata de personas, nos visita en el estudio la diputada federal y activista en el tema, Paola Félix Díaz. Paola, muy buenos días, diputada, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto poder estar aquí, platicar de este tema que afecta a miles de mexicanos y bueno, las principales víctimas son mujeres, niños y niñas. ¿En qué lugar nos encontramos en México? Nos encontramos en tercer lugar. Uy. Quiero decirles que el delito, el negocio ilícito de la trata de personas es el segundo negocio que más ganancias deja después del narcotráfico, superando al tráfico de armas a nivel mundial. Estamos hablando de un negocio oneroso, pero también estamos hablando de que existe un consumo. ¿Qué es la trata de personas para quien nos ve en este momento? Es la esclavitud del siglo XXI, es el delito que priva de la libertad, de la dignidad a miles de personas que son usadas en explotación sexual, explotación laboral, trabajos forzados, matrimonio servil. ¿Qué me refiero a esto? Que a veces casan a las jovencitas con señores o en las comunidades las entregan y bueno, son transportadas, trasladadas y bueno, es un delito. No puedes tú entregar a tu hija de 12, 11 años a un desconocido, a lo mejor por un pago en especie, por algún terreno, por algunas hasta pues algunas cervezas, como lo hemos visto en algunas comunidades indígenas. Tenemos la extracción de órganos, tenemos la prostitución ajena. Muchas veces se confunde la prostitución y este debate lo hemos tenido muchas veces de qué es prostitución y cuándo es prostitución y entra a ser delito de trata. Cuando una joven es traída de algún otro país, Argentina, Colombia, que se ha visto mucho en los operativos de la Ciudad de México, que de repente dicen, cerramos un table, ¿no? Y había víctimas de trata, muchos hombres dicen, pero ¿cómo si las muchachas quieren? A ver, hay veces que esas muchachas son traídas con engaños, son amenazadas, les retiran sus documentos, les dicen que van a matar a su familia. Cuando no hay voluntad, es un delito, es trata de personas. ¿Cómo funciona una red de trata de personas? Porque sería inimaginable, impensable que no hubiera complicidad o colusión de parte de las autoridades. Por supuesto que hay autoridades, hay políticos involucrados en esto, hay autoridades aduanales que participan. Estamos hablando de un delito que está dejando miles de ganancias. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo operan? Hay una red, y les quiero platicar un poco de cómo es la ruta de transportación, de origen, de destino. Tlaxcala es uno de los puntos principales de trata de personas, con jovencitas. Ellas son traídas de Tlaxcala, o sea, llegan a Tlaxcala de algún punto que fueron enganchadas, secuestradas, que esto viene más adelante, cómo las enamoran, algún chavo las invita a una fiesta y no regresan a sus casas. Son llevadas a Tlaxcala, las tienen ahí en una casa de seguridad, las someten, les quitan pues su identidad, las amenazan, después de ahí son llevadas a Puebla, muchas veces las ponen a trabajar en Puebla, de Puebla son transportadas a la Ciudad de México y estas redes llegan hasta Nueva York. Se han desarticulado estas bandas del crimen organizado, y sí del crimen organizado, porque son bandas que ya se fusionaron también con el narcotráfico. Mucha gente me dice, Paola, no hables de este tema, pero claro que hay que mencionarlo. Muchos menores de edad son usados para el narcomenudismo, son usados para la mendicidad, que son las mafias que los colocan de forma estratégica en un punto para pedir limosna. Ustedes conocen los casos de bebés que los rentan para que puedan pues causar lástima en una esquina y poder sacar una ganancia. Pero, a ver, diputada, más allá de eso, está muy claro y lo sabemos. Uno de los estados más afectados con el tema de la trata es efectivamente el estado de Puebla. Pero ¿cómo se trabaja en coordinación con el gobernador de Tlaxcala? Porque no puede estar indolente ante esta situación. ¿Cómo se trabaja con el gobernador de Puebla? Y en la Ciudad de México, que hay dos delegaciones particularmente afectadas, la delegación Cuauhtémoc y la delegación Gustavo Amadero. Entonces, ¿cómo se crea esta red de participación o no hay participación posible? ¿O qué es lo que pasa? Porque en Puebla no hace más que crecer. No, a ver, ¿qué es lo que pasa? Se necesita voluntad política. No puedes erradicar un problema si tenemos casos de gobernantes que dicen que las muchachitas se van con el novio. ¿Quién dice eso? Recordarán que un alcalde en el Estado de México dijo, es que las niñas desaparecen porque se salen con el novio. Pues eso nos retrasa. ¿Cómo podemos combatir la trata? Primero, que exista la conciencia de las autoridades, que sí es un delito que existe. Sí, pero ¿están ustedes trabajando directamente con el gobernador de Tlaxcala, con el gobernador de Puebla? Hemos exhortado, o sea, desde la Cámara de Diputados, la comisión especial que se dedica al tema de trata de personas, o sea, al combate a la trata de personas, tiene una obligación que es exhortar,
trabajar con las autoridades, con las procuradurías, con las fiscalías. Pero lamentablemente hay algo que nos preocupa. Hay estados que no han armonizado la ley. Hay estados que no castigan el delito de trata, que no tienen una sola sentencia en esta materia. O sea, no hay una sola víctima rescatada, no hay un solo tratante en la cárcel. Y te pongo un ejemplo, es en Querétaro sucede esto. Y cuando tú preguntas, oigan, ¿por qué no han hecho algo? O cuando tú exhortas, te dicen, es que aquí no hay trata. Y cuando las organizaciones de sociedad te dicen, bueno, Querétaro es una de las rutas más transitadas para niños y niñas en el tema trata de personas. El tema de migrantes también es un tema que preocupa, pero como tú dices, Mónica, sí falta voluntad política, sí falta que esté en las agendas de los gobernadores, de los alcaldes, de los diputados locales, el tema de trata. Una parte fundamental pasa por alzar la voz, por desnudar, por denunciar. Tú ahora acabas de decir algo que me parece relevante, pero además muy preocupante. Dices que hay políticos que estarían involucrados en el tema de la trata de personas. Claro que sí, y hemos visto, bueno, o sea, no podemos señalar quién, pero ha habido muchas de las víctimas. Pero entonces, ¿cómo estás diciendo que hay políticos? Porque ha habido víctimas de trata de personas que te dicen que estaban en algún table, que estaban en algún lugar. ¿Con denuncias formales? Tenemos niñas de 15 años. Es difícil, Mónica, es un camino largo. Pero entonces, suponemos que hay políticos involucrados. Exactamente, pero... bueno, es que como estás diciendo que había políticos involucrados, es una denuncia muy fuerte. Debe de haber, al igual que con el tema del narcotráfico, el tema es denunciar, el tema es cacharlo en infraganti, porque no podemos tampoco sin pruebas, como te dice alguna víctima. Por ejemplo, yo tengo un refugio de víctimas de trata. Esto tiene que ver con mi activismo, no en el tema político, porque esto lo he trabajado desde sociedad civil mucho antes de participar en la vida política. Entonces, las niñas te decían, bueno, venían políticos, ¿cómo sabes que es político, no? Y aparte todo el proceso de poder hablar con las jóvenes, pues a lo mejor por los relojes, a lo mejor la actitud, a lo mejor lo que ellas escuchaban que estaban conversando, y aparte uno dice, ¿cómo puede ser que cualquier ser humano, sea político, al final todos somos ciudadanos, pueda llegar a un lugar y consumir una niña? Me refiero a abusar de ella, a veces hasta de 5 años, porque no solamente son niñas de 12, de 13, de 15. Hay niñas víctimas de explotación sexual de 5, de 4 años. México es uno de los principales paraísos del turismo sexual infantil. Tailandia es el primer país con turismo sexual infantil. México está en los primeros lugares. ¿Qué me refiero a esto? Que vienen americanos o vienen extranjeros a consumir a nuestros niños en lugares turísticos. Cancún, Acapulco, se han hecho operativos, Los Cabos, y se ha podido trabajar. Creo que vamos bien. También somos el país número 1 en Latinoamérica con mayor número de sentencias, pero esta lucha no puede avanzar si no tenemos a los ciudadanos concientizados de la denuncia y de la prevención. ¿Cómo estamos trabajando en esa parte, Mónica, y cómo vamos a cambiar esta realidad? Primero, abriendo los ojos. Este espacio es muy importante porque mucha gente dice, ¿qué es la trata? O no sucede, o parece un cuento. ¿Qué se puede hacer? Tú tienes una representación popular, tú eres diputada, llegaste electa por el Partido Verde, te cambiaste hace poco tiempo de partido, ahora militas, simpatizas con Morena. Así es. ¿Qué has hecho desde el Legislativo y qué se puede hacer desde la Cámara de Diputados particularmente? En la Cámara de Diputados se presentaron diferentes iniciativas. La primera, los temas de exhortos a las autoridades que están siendo caso omiso en aplicar la ley, en perseguir el delito, en castigar y sobre todo en dar un rescate a las víctimas y programas integrales para su reinserción a la sociedad. Se han presentado iniciativas de ley con todos los grupos parlamentarios en consenso. Sería muy lamentable que un grupo parlamentario se quedara fuera. Se ha trabajado en la comisión ordinaria, la comisión bicameral, la asignación de presupuesto. Desde que existe una ley hay un fondo para víctimas que se encuentra vacío. Una ley para que se contemple en el artículo 1 constitucional la trata de personas. En los Estados Unidos mexicanos no habrá esclavitud y trata de personas, para que no sea nada más una materia del ámbito penal, sino el ámbito que le corresponde, que es el de los derechos humanos, y se ha tomado en cuenta. Se han presentado iniciativas para temas de refugio, para la inserción de las víctimas. No hay refugio. ¿Esas iniciativas en qué van? Están congeladas, y eso es lo lamentable, porque al final sabemos que en la Cámara de Diputados, y es lo que yo siempre he dicho, hay un grupo que trae la fuerza, la carga,
que es el PRI, y que al final pues ellos dicen hay que esperar, en las comisiones se dictaminan a favor. Pero tú te cambiaste de partido hace 3 meses, 4 meses. Sí, bueno, pero o sea, estabas en ese bloque, en el PRI, Partido sí, Verde, y no caminó pero tampoco aún así ahí. nunca caminó. Y para esto no podías denunciar o no podías levantar la voz. Les quiero platicar un caso. Pero no hay manera de no poder denunciar. O sea, yo creo que ahí sí, en el ámbito penal, uno llega, levanta una... Por eso es tan peligroso de pronto estar en el terreno especulativo, cuando uno dice, hay empresarios, hay políticos. O sea, estamos en el terreno especulativo y eso no Pero sirve. ya hay cosas, ¿no? Tipo el caso, les quiero platicar un poco de mi demarcación. Yo soy diputada federal de Coajimalpa y Álvaro Obregón. En Coajimalpa, de ser una de las delegaciones más seguras, se volvió la número 1 en homicidio doloso. ¿Qué está pasando? Hay muchas jovencitas, están siendo, o sea, desaparecen y a veces son encontradas en el Estado de México asesinadas o simplemente desaparecen, o sea, no hay respuesta. Tengo un caso muy cercano de una persona que se llevaron a su niña y la encontraron pues asesinada en el Estado número de México. 1 en homicidio doloso, porque Coajimalpa en los indicadores es la delegación más segura de la Ciudad de México. Era. Y últimamente se volvió de las más inseguras porque colinda con el Estado de México y las mafias empiezan a entrar, igual en tema de narcomenudeo, cuántas jóvenes no desaparecen en el Estado de México, cuánto feminicidio trata, porque aparte trata, muchas veces las niñas no nada más las enamoran, las secuestran, entonces son delitos compuestos que involucran el secuestro y después la explotación de la víctima. Paola, para cerrar, entonces, aquí el tema que es importante, bajándolo a nivel ciudadanía, que al final es la importante y es la que puede hacer el trabajo. La denuncia. Asterisco 5533 es la línea de Consejo Ciudadano para denunciar. Sí. Es muy importante la denuncia. Desde la Cámara de Diputados estamos levantando la voz. Requerimos marcos jurídicos mucho más robustos que protejan a las víctimas. Necesitamos mucho más difusión de decir, por favor, diputados, por favor, presidentes de comisiones, pongan atención al tema de trata de personas, no lo dejen pasar. Yo lo he dicho en tribuna, puede ser un día tu hija, puede ser un día tu hermana, les puede pasar, pasa en cada rincón, pasa saliendo de la Cámara, fuera de la Cámara de Diputados. ¿Y qué es lo que pasa? Hay senadores que se han hasta burlado de este tema, que han dicho, ay, consumimos, no sé si recuerdan unos senadores del PRD, un audio. No se puede tomar a la ligera porque eso le quita la seriedad que tiene el tema, le quita la importancia. Hemos llevado a las víctimas a la Cámara de Diputados, las que ahora traen un activismo social. Por ejemplo, Sundori, que fue víctima de la lavandería de Tlalpan, que estuvo amarrada en verdad como un perro con una cadena, la tuvieron 5 años planchando, pero aparte la golpeaban, en una familia. ¿Saben cuánto fue la sentencia máxima que tenemos actualmente en la ley? Fueron 30 años. Entonces, Sundari decía, es que esto no es nada, porque aparte si hay buen comportamiento, si hay... Entonces, al final, las sentencias no tienen la relevancia y la importancia y no son, a mi punto de vista, sentencias justas. En eso también estamos reformando. También hay una ley que proviene del Senado que está totalmente frenada, que ha sido el pleito durante la pasada legislatura y esta, porque el Senado es la Cámara emisora, llega a la Cámara de Diputados, la corrigen a un 90%, la regresan al Senado, cambia la legislatura, ahorita la 63, donde yo formo parte, y la ley regresa y se decide congelar, porque no se llegan a acuerdos, porque no se llegan a consensos y porque al final hay mucha... está disperso el tema. No hay una unión para decir vamos a trabajar en una ley que favorezca la prevención, hablar con los jóvenes. Hay una página que se llama Cuidado con las redes. Tengan cuidado, chavos, con las redes sociales, son peligrosas, te enganchan, te enamoras, no sabes quién está atrás. Y bueno, padres de familia, asterisco 5533, tengan cuidado, no es dejar de usar las redes, pero sí es usar las redes con responsabilidad, sí es denunciar, es una denuncia anónima, asterisco 5533, damos pláticas en las primarias y prepas y también secundarias de prevención. Calle 13 ha hecho videos, actores, medios de comunicación se han sumado al combate a la trata de personas y así hemos logrado
en la Ciudad de México y en el país, generar una conciencia. Cada quien tiene que ir poniendo su granito de arena. Los Así medios, es. los activistas, pero los políticos no pueden rehuir a sus responsabilidades, y más quienes tienen un cargo de representación, Así es. tienen la obligación de que caminen estas leyes, de transformar para darle herramientas jurídicas a las autoridades para actuar. Así es, y quiero hacer ahí una pausa. Desde que estaba tanto en el otro partido como en este partido, siempre he dicho, uno no puede quedarse callado. Cuando hay una injusticia, así sea del mismo color, se tiene que denunciar. Y se ha hecho de esa manera. Siempre se ha levantado la voz en un estado que pertenecía a un color y no porque sea del mismo equipo. A ver, son vidas humanas. Sí, claro. Y eso es lo que vale. Poder Así rescatar, impactar, generar prevención, generar conciencia de que Y sucede. generar denuncias sobre todo. Y denuncia. Diputada, muchísimas gracias. Muchísimas por estar gracias. aquí. Fue un